Bueno, el año que comenzamos es el año 2021, 2021. Así que va a ser muy fácil recordar dónde los voy a invitar a leer. Es el segundo año que pasamos esta pandemia crónica. Así que le voy a invitar a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 21. Así que va a ser fácil de recordar dónde leímos, dónde estuvimos leyendo. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 21. Dice la palabra de Dios: y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Hay armas espirituales en la Escritura, como dice Pablo en Corintios, que nuestras armas no son carnales, sino son armas espirituales para la destrucción de fortalezas. Porque el enemigo, Satanás, el diablo, viene para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Es el enemigo que nos roba cosas. Es el enemigo que nos arrebata, nos hurta. Cuando hablamos del hurto, es diferente al robo. El hurto es un robo sin que la persona se dé cuenta. Me quitan algo y yo no me di cuenta, me hurtaron. Y el enemigo es un hurtador. Y tal vez en este año que pasó nos robó cosas y nosotros ni siquiera nos dimos cuenta. Porque él vino a hurtar, matar y destruir. A algunos les quitó o nos quitó la salud para desanimarnos tal vez. Nos viene a quitar o a hurtar el ánimo. Nos viene a quitar los pensamientos que tenemos de Dios, las cosas espirituales. Porque es una batalla, una guerra espiritual. Cuando se habla de guerra espiritual, hay ciertos hermanos que se imaginan personas danzando o gritando, cosas inentendibles, pero la guerra espiritual en la Escritura habla de decisiones, de oración, de alabanza, de cantos. Y hay varias armas espirituales. Recuerdo que alguna vez vimos una, que es la oración. En el día de hoy me gustaría considerar un arma que también es poderosa, que es el canto, es la alabanza. Escuchábamos cantar ahora nuestra hermana. Es un arma espiritual, poderosa, en la mano del Señor. No muchas veces considerada. Algunos no la consideran incluso. Es la palabra de Dios. Pero también un arma espiritual es el canto, la alabanza. Podemos pensar cuando Saúl, el rey Saúl, estaba atormentado por un espíritu maligno enviado por Dios y se consiguieron a alguien que le tocara el arpa. ¿Y para qué lo hicieron? Para que su espíritu se calmara, para que su ánimo iracundo descendiera, para que ese tormento se calmara. ¿Y quién apareció allí tocando el arpa? El dulce cantor de Israel, como le dicen algunos escritores al rey David, el pastorcillo, el que derrotó al gigante, el que era un hombre de fe, rey de Israel, hombre de armas, pero también era un hombre de música, era un hombre de canto, era un hombre que escribió salmos, y su vida era basada en salmos. Estaba alegre y escribía salmos.
y cantaba salmos. Estaba triste y escribía salmos y cantaba salmos. Y pecaba como todos nosotros, como todos los hombres, sujetos al pecado, sujetos a pasiones. Y el Señor le reprendía y luego de estar bien, él escribía salmos y cantaba salmos. ¿Has considerado, hermano, hermana, el canto como un arma poderosa en las manos de Dios? Aquí vemos a Josafat. Aprendámonos, recordémonos ese nombre. Josafat. Josafat. Y él entendió algo espiritual. Porque las armas son las que ganan las guerras, las estrategias. Y Satanás lo sabe. Satanás tiene estrategias para derrotar al creyente. Y a veces nosotros no ocupamos las armas que Dios nos ha dado para derrotar al enemigo. El mundo, la carne, Satanás son nuestros enemigos. Y está la palabra de Dios, memorizarla, saberla, proclamarla. Es la palabra de Dios, es un arma. Pero el canto, dentro de lo que fue cuando el Señor me salvó a los 16 años aproximadamente en la juventud, uno de los dramas, uno de los conflictos que tenía era con la música, escuchando música que no adoraba a Dios, que no era de Dios. Pero el Señor trabajó eso también. Y trabaja eso con el creyente, pero a veces no le hacemos caso a ese susurro del Espíritu que nos muestra que a veces cierta música, por ejemplo, del mundo deprime el espíritu. Pero la música de Dios anima el espíritu. Y podemos estar pasando por un momento sensible o trágico y comenzamos a cantar un coro, comenzamos a cantar un himno y nuestro espíritu comienza a cambiar. Porque el espíritu reconoce la música, reconoce la alabanza, la letra espiritual, el cántico espiritual, el salmo que agrada a Dios. Y los que son espirituales, entonces el espíritu empieza a retroalimentarse y quiere cantar más después. Y puede estar en un momento de angustia y un canto solamente puede cambiar el ánimo de una persona. En el hospital llega una persona a cantarle a los demás y cambia el ánimo de toda una habitación de enfermos. Es tremendo. Es un arma poderosa en la mano del Señor. Dice entonces que hubo consejo, Josafat, y algunos que cantaban, alababan a Jehová. Él es digno de toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración. Y una crítica con todas sus letras a la música, entre comillas, cristiana contemporánea de nuestros días, lo que nos tocó vivir, con todas sus letras, es una crítica, que no alaban a Dios. Hay que tener cuidado con la música que escuchamos. Podemos estar 5 minutos escuchando una música que se dice cristiana y termina y no habló de la adoración a Dios, no habló del pecado, no habló del Señor, de su resurrección, de la salvación, no habló del pecado del hombre o la necesidad del hombre. Lo escuchamos en el himno que cantó nuestra hermana Melissa. Había de todo allí. Si uno va leyendo la letra, es una letra espiritual. La mayoría de los himnos y cánticos del Evangelio que tenemos en nuestro himnario, obviamente que no es inspirado el himnario, pero fueron hombres que el Señor utilizó para escribir algo, pero eran letras bíblicas. Alababan a Jehová, alababan a Dios. Vestidos de ornamento. La vestidura del creyente son vestiduras de justicia. Desde el momento de nuestra conversión, el Señor nos ha vestido de justicia y nos ha puesto un vestido que las huestes espirituales lo ven, son visibles a las huestes espirituales, ellas las ven. Y esto de la música, ¿acaso la radio, por ejemplo, o las señales no van por los aires? Y Efesios
capítulo 6, nos dice que hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en el aire. Allí están. Así que dice que se pusieron los vestidos de ornamento sagrados, porque todo lo que tiene que ver con Dios es sagrado. Mientras salía la gente armada, hay varias armas, la oración, el canto, el acuerdo es un arma también. ¿Y qué es lo que es el acuerdo? Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en cualquier cosa sobre la tierra, les será hecho por vuestro Padre que está en los cielos. Es un arma. 2 o 3 hermanos se ponen de acuerdo por algo y oran por algo y están de acuerdo en eso, en una misma dirección, están unánimes y el Señor responde. Es un arma que rompe el mundo espiritual. Y el canto es un arma también. ¿Cuántas personas no quieren nada con el Evangelio y se han acercado y dan testimonio de que escucharon un coro, escucharon un himno y les llamó la atención tal vez primero la música, luego la letra, pero empezaron a reflexionar en la letra y algo pasó? La gente armada es un arma. Y el tema y el tenor de la alabanza decía, glorificad a Jehová, glorificad a Jehová. El Jehová es el Señor, es Elohim, como dicen en Génesis 1.1 el título allí, Elohim, Dios. Él es el que merece toda la gloria, toda la alabanza. Y la razón por la cual Él lo merece es porque su misericordia es para siempre. Hemos pasado un año que puede ser para algunos terrible, pero para otros ha sido un año bueno. Hemos seguido trabajando en cosas del Señor. Hay hermanos que han tomado el otro camino, han puesto más atención a las noticias, a lo que dice la televisión, los diarios, los médicos, y ha ido su espíritu decayendo con las noticias, cada vez peor. Pero hay otros hermanos que han tomado el otro camino. A pesar de todas las circunstancias, ellos siguen girando en su mundo espiritual. La Biblia, la oración, los cantos que alaban al Señor, y para ellos entonces ha sido un buen año. Y hay que ser agradecidos con el Señor en todo tiempo, en todas las cosas. Nos pasen cosas buenas o cosas malas. Y qué mejor que ser agradecidos a través de un canto, de una canción, de un himno, un cántico espiritual que glorifique al Señor, que glorifique a Jehová, que hable de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que hable de su obra realizada y en la cruz del Calvario por nosotros. El día domingo, por la mañana, sabemos los creyentes que los cantos y los himnos que cantamos ese día en la mañana son diferentes a los que cantamos en la semana. Tienen algo de diferente y nosotros sabemos, ese himno es para el domingo, es para el partimiento del pan. Porque cada himno, a veces no sabíamos mucho de teología o de palabra, pero a través de los himnos que íbamos aprendiéndonos, también íbamos aprendiendo verdades bíblicas, verdades espirituales, a través de un canto y de alabar al Señor, de glorificar su nombre, su obra y lo que Él ha hecho por nosotros, porque su misericordia es para siempre. Tal vez este año que pasó no lo podemos ver con total claridad. Tal vez podemos pensar que pasaron cosas malas, pero como la misericordia del Señor es para siempre, tenemos que tener la seguridad de que todo lo que pasó, sea bueno o malo, va a llevarnos a un destino bueno, a un buen destino, a un buen puerto, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar estas personas los cantos de alabanza, dice el versículo 22, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos se venían contra Judá y se mataron los unos a los otros.
porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a su destrucción, a la destrucción de su compañero. Produjo la confusión en los enemigos. No sabían qué hacer cuando después del canto se produjo toda esta confusión. Los enemigos se mataron entre ellos mismos. Y cuando uno canta alabanzas al Señor, cuando uno canta himnos al Señor, los problemas no se van. Los problemas siguen ahí. Pero algo pasa dentro de nosotros que cambia todo el ambiente espiritual de nuestra vida. No se va la enfermedad tal vez, o tal vez sí. Leía de testimonios de personas que se sentían mejor en su salud física después de cantar himnos al Señor. La fe. El Señor puede hacer milagros a través de los himnos, de las canciones espirituales, de los cánticos espirituales. Personas que se sentían desamparadas y escucharon un pequeño coro de la boca de unos niños. Cristo me ama a mí. Su palabra dice así. Niños pueden ir a Él. La palabra de Dios, cantos enfocados en la palabra de Dios. Que nadie nos mueva de ahí, hermanos, que nadie nos mueva de ahí. Canciones sacadas de la palabra de Dios, con temas de la palabra de Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, un corito. Me aprendí primero los coros que saber que estaban en la Escritura. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, otro corito. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y lo cantamos. Y la mayoría de estas porciones bíblicas fueron primero procesadas en la mente a través del canto. La importancia también de cantar con los niños. El cerebro va procesando eso y se van aprendiendo. Y el Espíritu Santo utiliza eso después en algún momento de necesidad para el creyente. Creed, pecadores, Jesús salvará. Un himno. Pero en el día de hoy, como decía, entre comillas, se dice, eso es música cristiana, pero en realidad, si lo examinamos a la luz de la palabra de Dios, no tiene, bueno, dejémosle un poco, tiene poco de cristianismo. Algunas parecen canciones románticas, otras parecen canciones, bueno, dejémoslo ahí. El himno, el cántico espiritual, y yo creo que todos lo entendemos, cuando cantamos y no dice nada de Dios, poco de espiritual tiene. Pero cuando está el himno, el cántico, está con palabras casi textuales de la Escritura, cuando tiene ideas de lo que es la Escritura, cuánto bien nos hace, cuánto beneficio nos hace. Hay salmos. Hay un hermano en Lota, el hermano Felipe, el día domingo, trataba de cantar salmos con los niños, que pidieran los salmos, y pasaban varios minutos y seguíamos cantando salmos. Hay varios salmos que nos sabemos entonados con música. Así, varios himnos también que están casi textuales, sacados de porciones de la Escritura. Es un arma poderosa. Ocupémosla. Despertamos en la mañana y nos llega un himno de nuestro hermano Ricardo. Escuchémoslo una segunda vez cantando, aprendiendo. Hay himnos que yo no me sabía antes de la pandemia y repitiéndolos con Ricardo se han ido aprendiendo, se han ido memorizando las melodías. El que escuchamos ahora al principio tampoco me lo sabía, una tarea, aprendérmelo. Vamos a dejar hasta ahí la palabra del Señor y que el Señor nos ayude a utilizar esta arma poderosa en las manos del Señor.